Buenos días, tardes o noches, estimados estudiantes. Hoy les traigo el solucionario y retroalimentación de la guía número 2 de primero medio. Dicho solucionario lo realicé con ayuda del material complementario de la profesora Carol Arias, el cual cuenta de videos y un excelente PowerPoint, los cuales van a estar a su disposición en la descripción de este video. Bueno, para comenzar, nosotros teníamos que eh, hablar y pensar en las temáticas de cine que nosotros conocemos. Algunos ejemplos podrían haber sido drama, comedia, ciencia ficción, de aventuras, bélicas, musicales, eh, también los documentales. Y luego de eso teníamos que comparar nuestras respuestas con nuestros compañeros para luego anotar las temáticas que quizás en primera instancia yo no había anotado. Por lo tanto, le puse aquí idem, que significa lo mismo, acá. Es decir, que pueden tener las respuestas iguales, tanto en la primera como en la tercera. Pero quizás en la tercera tenían que haber agregado las que no tenían en la primera. Era bastante simple en realidad. Luego se presenta un texto en donde se habla acerca de los tópicos literarios, los cuales corresponden a temáticas universales dentro de la historia de la literatura, siendo las tres más conocidas el amor, la vida y la muerte. Aquí en la guía nos muestra claramente que no son más que temas que se tratan en cada obra. Y como bien lo dice tanto el PowerPoint como la guía, los temas son universales. Por lo tanto, nosotros solamente debemos entender por tópicos una temática acerca de lo que trata la obra. Y además de eso, si bien la obra puede tener más de un tópico, vamos a poder inferir a través de estas temáticas el sentido global del texto, de cualquier tipo de texto literario. En cuanto a los símbolos, son representaciones culturales que nosotros asociamos a ciertas instancias quizás personales de la vida o de la sociedad. Respecto a esto, los tópicos que presenta la guía son los siguientes. El carpe diem o aprovecha el día, también se le puede conocer como vive el momento o aprovecha la vida, disfruta la vida. Tiene una explicación aquí en la guía, pero más que nada hace alusión a no preocuparse por las cosas banales, no preocuparse por el pasado ni por el futuro y simplemente vivir el momento. Un ejemplo cotidiano podría ser no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, es decir, aprovecha el momento. Ya no lo tomen como algo de responsabilidad, sino que si es algo que podemos disfrutar el día de hoy, ¿para qué lo vamos a dejar para mañana? Es importante que saber que no todo es estudio, también tenemos que disfrutar. Se lo dice el profesor. Luego tenemos el tópico ubisun, que significa ¿dónde están? Este tiene una explicación en la guía también, todos en realidad, pero a mi parecer, y en el caso de bastantes profesores y literatos, ubisun hace referencia a quienes no están con nosotros. Y respecto a esto, se refiere a los seres que hemos perdido por la muerte. No solamente seres que son familia o cercanías como los amigos, sino también pueden ser grandes figuras del pasado. El ejemplo que puse aquí es las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manríquez, puesto que en esas coplas dedicadas a su padre lo recuerda, pregunta a su padre dónde está él. Pero además, Jorge Manríquez en esas coplas tiene versos que aluden acerca de los grandes reyes del pasado y a los grandes militares del pasado. ¿Dónde están aquellos que a nosotros nos gobernaban y ya no pueden gobernarnos? Hace preguntas acerca de dónde están aquellos que la vida, que ya no están en vida, que la muerte se los ha llevado. Entonces el Ubisun hace esa pregunta, ¿dónde están aquellos que ya no están con nosotros? Pueden ser muertos, desaparecidos, pero generalmente se relaciona con los que ya han fallecido. Aquí en la guía pueden haber desaparecido de la vida. En cuanto a locus amoenus, es el lugar ameno o lugar ideal.
Esto se relaciona con un lugar que sea agradable, en el cual nosotros podríamos gozar sin ningún tipo de preocupación, como lo es el paraíso. Y por eso se dice aquí en la guía que es la idealización del paraíso. Puse el ejemplo del paraíso porque es el más común. También pude haber colocado la Atlántida, pero la Atlántida, más que ser un lugar ameno, era un lugar poderosamente militar. Puse también el ejemplo de Camerón, de Giovanni Boccaccio, porque en él se presentan a 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres, los cuales se encuentran a las afueras de la ciudad, en un lugar que se describe como paradisiaco, lleno de naturaleza y de comodidad. Es una obra muy contundente y representativa de la literatura italiana, por cierto. El Memento Mori, recuerdo de la muerte, aparece en la guía, pero también es conocido como recuerda que has de morir. Es un tópico que se relaciona con la idea de que siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que somos seres mortales. Todos en algún momento vamos a morir. Por lo tanto somos seres humanos, mortales y por lo tanto iguales. Puse de ejemplo Antes de partir, que es una película de Rob Reiner donde sale Morgan Freeman y Jack Nicholson. Está en Netflix por si la desean ver. No les voy a decir de qué se trata, pero se la recomiendo para poder entender bien el tópico y por si se quieren reír un momento. Colish Virgo Rosas. Corta las rosas, doncella, o corta, doncella, las rosas. También coge, virgen, las rosas. Hace referencia este tópico a que hay que disfrutar de la juventud y de todo lo que conlleva ser joven. Los primeros amores, la belleza, la vitalidad, la felicidad. Puse aquí El otoño de las rosas de Francisco Brines. ¿Ya? Es importante aprovechar bien la juventud. No necesariamente solamente ir pasándolo bien, sino que también es una buena instancia la juventud para aprender de las experiencias. El Beatus Ille, dichoso aquel, se refiere este tópico a aquellos personajes o personas que tienen la oportunidad de vivir lejos del ruido, del mundano ruido. Hace referencia a las personas que viven en el campo o que están insertas en la naturaleza, lejos de la ciudad y de la algarabía, que es mucho ruido, que la sociedad en sí produce al estar dentro de una metrópolis. Y luego tenemos finalmente el amor post-mortem, que es el amor después de la muerte, y como su nombre lo dice, es el amor que se siente por alguien, incluso cuando este alguien ya nos ha dejado. Coloqué el poema de Francisco de Quevedo como ejemplo, Amor constante más allá de la muerte, porque en ese poema predomina el amor post-mortem. Además de eso, como ejemplo personal, le recomiendo la película Desde mi cielo, en donde se evidencia el amor de un padre por su hija muerta. En cuanto a los símbolos de la literatura, disculpen, tenemos que en la literatura existen ciertos símbolos que representan referencias a cosas que nosotros podemos tomar de forma personal o de forma social. Por ejemplo, en algunas culturas la imagen del búho representa sabiduría. La imagen de un roble representa fortaleza. Cuando hablamos, por ejemplo, de que se viene una tempestad a nuestra vida, la tempestad quizás signifique desorden o caos. Todas las cosas que se asocian a la naturaleza o la sociedad tienen cierta representación en la literatura. Por lo tanto, a veces podemos utilizar, por ejemplo, la figura de un objeto como un reloj para tratar de simbolizar el paso del tiempo. ¿Ya?
A eso se hace referencia a lo que son los símbolos. Y cambian mucho dependiendo de la sociedad, de la cultura de cada persona o de cada país. Aquí había una pregunta que, ¿por qué crees que es importante analizar los tópicos y símbolos que presentan las narraciones para lograr una mejor interpretación de esta? Esta respuesta de aquí es la respuesta del Bicentenario. Yo le agregué la parte de abajo. Es cierto que al conocer nosotros los tópicos y los símbolos de la literatura, seríamos capaces de poder inferir mejor la información subjetiva de los textos. Es decir, podríamos comprender el sentido oculto de los textos, sobre todo con la parte de los símbolos, porque siempre los símbolos representan cosas subjetivas y los tópicos representan temáticas de la cual trata la obra. Es importante que para poder analizar los tópicos igual hay que conocerlos primero. Y aquí nosotros los conocemos a través del texto. Pero además de conocerlo a través del texto, es importante que ustedes se sepan el nombre, que siempre va a ser en latín, puesto que vienen de la literatura greco-romana, creo. Y por lo tanto, hasta el día de hoy se mantienen con el mismo nombre. No obstante, existen muchos tópicos, no solamente los que aparecen aquí en la guía, existen muchos más. Y algunos de ellos están en español. Ya, vamos a leer la siguiente narración para poder evidenciar el tópico. Pasaron la fría noche sentados en el techo de la casa, viendo las estrellas, estudiando las constelaciones y hablando de sus vidas, su pasado, presente y lo que esperaban que fuera el futuro, hasta que el sol comenzó a salir. Y el cielo empezó a teñir de rojo y naranja con el amanecer. Discúlpame, sé que no es la mejor cita, pero... Shh, no digas más. Es la primera vez que veo el amanecer y lo siento tan cálido. La mejor cita apareció en los 365 microcuentos. Y ahí está el link de recuperación por si quieren leer los otros 364 cuentos. Bueno, en base a ese texto, nosotros tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Qué mensaje quiere transmitir este microcuento? Aquí tenemos la explicación que da la guía Bicentenario y yo agregué que se debe apreciar lo que se tiene, disfrutar el momento y que se relaciona con el carpe diem. ¿Ya? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí menciona rasgos de que uno debe estar aprovechando lo que se tiene, el techo de la casa, que está viendo las estrellas, que estudia las constelaciones, que está hablando con alguien, está hablando encima en una cita, tiene que aprovechar ese momento. Y por lo tanto lo relacioné con el carpe diem. Además, otra cosa es que empieza a salir el sol, empieza a amanecer, y como ustedes saben, el amanecer indica el comienzo de un día. Por lo tanto, si esas personas estaban en una cita donde aprovechaban el momento y se relaciona justo, la cita empieza a terminar cuando empieza a nacer el sol, empieza a comenzar el amanecer, también se puede inferir o relacionar que así como comienza el amanecer, también van a comenzar ellos su relación. En la 2, la segunda pregunta, ¿por qué el conocimiento de los tópicos literarios permite comprender el sentido global del microcuento? Porque tienen relación con el carpe diem y esto colabora en su comprensión, dice la pauta. Claramente tienen relación con el carpe diem. Ya lo expliqué en el punto anterior, pero es porque aquí están pasando hartas cosas, como hablar de la vida, ver las estrellas, estudiar las constelaciones, y esas cosas están pasando con alguien con quien tienes que disfrutar. Culturalmente como símbolo, ¿qué representa el amanecer? Lo que comienza el día, el inicio de algo nuevo, del nuevo día, ¿ya? ¿Cómo colabora el conocimiento del símbolo del amanecer a la interpretación de la narración? La pauta dice que ayuda a entender que al amanecer, que ver el amanecer ayuda a entender su relación. Es un buen inicio para ambos, para su relación. Yo puse aquí que al asociar el amanecer como el comienzo del día, también se puede interpretar como el comienzo de su relación de pareja. ¿Ya? Existe relación entre los símbolos y las cosas culturales que aparecen en la literatura. Aquí la pregunta 5, la pauta dice que
hay que volver a la pregunta 1 y ver qué cosa le podríamos haber agregado. Aquí nosotros debemos haberle agregado lo que es el tópico, carpe diem, y el símbolo que aparece arriba, que es el amanecer. Yo lo agregué porque ya sabía, pero de todas formas, si no lo hicieron, se refería a eso. Luego tenemos los pasos que hay que seguir para poder responder las preguntas anteriores, que es leer el contenido de la narración, identificar los tópicos, poner el contexto del tópico con el contenido de la relación. Eso se refiere a que si la relación, disculpen, la narración está hablando, por ejemplo, de un lugar paradisiaco, hermoso, nosotros ya sabemos la definición del tópico locus amoenus, entonces podemos asociar cualquier lugar bello, hermoso, donde quisiéramos estar con locus amoenus, que es lugar ameno. Y también identificar los símbolos, que los símbolos van a ir cambiando dependiendo de la cultura de cada país o de la sociedad en general. Y luego ir asociando tanto los símbolos con los tópicos con la narración. Y así nosotros podemos establecer relaciones entre tópicos, símbolos y narraciones. De esta forma podemos inferir el mensaje subjetivo de los textos. Es importante saber tópicos y símbolos porque de esta forma abordamos los mensajes subjetivos del texto y así nosotros no hacemos una lectura tan literal. Bueno, ahora el texto número 2 se llama Ahórrate el ahora. Ahórrate la hora, lo usas como excusa. Ahora lo haré. Ahorita acabo de terminar. Una hora de verdad no necesita mencionarse. Sal a la calle, mira el mundo. Disfruta de la lluvia que cae sobre tus hombros con la misma emoción que disfrutas del sol en tu rostro. Estás en lo que amas, en lo que disfrutas, en lo que trabajas, en lo que sufres, y ello está en ti. Porque solo hay una hora. Esa hora callado que no es necesario pronunciar. Ahórrate la hora. También en microcuentos, chicos. Bueno, este tópico queda claro, ¿cierto? Se está diciendo que nos ahorremos el ahora y que disfrutemos la lluvia, que disfrutemos que estamos en lo que amamos, en lo que trabajamos, que disfrutemos lo que disfrutamos y que disfrutemos lo que sufrimos, que disfrutemos ahora, que lo hagamos ahora. Está hablando de aprovecha el día, ¿o no? Del carpe diem. Entonces la respuesta aquí es obvia, es la C, disfrutar, lo importante es disfrutar y no decir que será, y se relaciona con el carpe diem. Pero también aquí quise colocar el Colish Virgo Rosas, porque si bien el carpe diem es disfruta la vida, Colish Virgo Rosas también es como disfruta la juventud. Así que es válido ambos en este sentido, porque ustedes que están viendo este video son personas jóvenes. Y si algún profesor lo está viendo, también lo son. Lo seguiremos siendo por siempre. Aquí la respuesta es personal porque son los pasos que tenían que seguir para responder las preguntas anteriores, pero como ustedes saben, pueden utilizar este cuadro de aquí, que ya lo deberían haber tenido lleno, para poder ir respondiendo poco a poco las preguntas. En cuanto a la actividad número 3, no se evidencia mucho la imagen, pero Mafalda, personaje conocido de las caricaturas argentinas, dice, ahí está, esa palomita no sabe lo que es el dinero y sin embargo es feliz. ¿Vos crees que el dinero es todo en esta vida, Manolito? Ese es Manolito. No, por supuesto que el dinero no es todo. También están los cheques, dice. Y ahí Mafalda queda con cara de WTF, que los jóvenes sabemos lo que significa. Bueno, referente a esto, la respuesta es memento mori. Recuerden que ubi sunt es donde están, y aquí no están preguntando por nadie que haya muerto. No están tampoco hablando de un lugar paradisiaco, ameno. No están hablando del amor después de la muerte. Por descarte también es memento mori, pero sí también se puede inferir la respuesta, porque el memento mori nos dice, recuerda que has de morir, recuerda que somos mortales. Entonces, si aquí el ave no sabe nada del dinero y aún así es feliz, ¿por qué nosotros tenemos que andarnos preocupando de cosas materiales si nosotros sabemos que vamos a morir? ¿Por qué no disfrutar más, vivir más y no esclavizarnos tanto ante lo material?
Ese tipo de cosas trata de indagar el memento mori y se evidencia en la caricatura de Mafalda, el extracto de cómic. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir la narración? Que a pesar de que es irrelevante lo que pasa en el plano terrenal, sigue siendo importante para la humanidad. ¿A qué se refiere con eso? Porque, por ejemplo, esta ave de aquí, que es parte de la naturaleza y podría representar la libertad, no está amarrada a las cosas terrenales, no está amarrada al dinero y por lo tanto es feliz. No está con las cosas terrenales. Sin embargo, personas como el Manolito, quizás, por muy irrelevante que sea el dinero, porque al morir nosotros vamos a dejar todo el dinero y aunque tengamos mucho dinero no nos va a salvar de la muerte, para Manolito sigue siendo importante el dinero. Quizás no todo, porque también existen los cheques. Sigue estando con un sentido de apego material y terrenal. ¿Qué símbolo representa la naturaleza en la narración? Es la libertad. No se ve símbolo de esclavitud, autonomía e independencia. La libertad siempre como generalmente se representa con las alas, por si acaso. Por eso es importante aquí el ave que aparece. Además, siempre la naturaleza se asocia como una especie de liberación de las ciudades, del agobio laboral. Quizá a ustedes les pasa que están mucho en el colegio y después les dan ganas de ir a la playa o al cerro, qué sé yo. Aquí las respuestas son personales también, porque se explican los pasos que ustedes tenían que hacer para responder la guía. Y finalmente tenemos las últimas dos preguntas, que son, si tuvieras que comentar a un amigo que aprendió historia en la clase, ¿qué le dirías? Y aquí la respuesta del bicentenario sería que ustedes le respondan a la persona que le pregunte cómo sería analizar una narración a través de los tópicos y símbolos literarios. También es una respuesta personal, pero quise dejar la parte del bicentenario. Y en cuanto a la última pregunta, es una respuesta personal, ya que nos está pidiendo cuánto creció del 1 al 10 el conocimiento que tenía sobre el análisis narrativo. Y justificar la respuesta. Espero que la hayan justificado. Por mi parte, fuera de este término de la guía, quisiera decirle lo importante que es tratar de aprender los tópicos dentro de la literatura, porque además de la literatura también aparecen en canciones, en películas, en poesía y también se evidencia mucho en el arte, en la pintura y en la escultura. Así que es importante que si algún día alguien se interesa por las humanidades, vaya entendiendo lo relevante, no solamente de los tópicos como temáticas, sino también de los símbolos como relación de una cultura o de algo personal con lo narrativo. Bueno, ese sería el video de la guía número 2 de primero medio. Espero les haya gustado. Denle like y si pueden se suscriben.